los digo. Es un pintor que vino con el ejército francés y que traía esa misión de pintar las escenas de la marcha del ejército francés. Las figuras están perfectamente dibujadas, la distribución es muy suelta, no hay ni amontonamientos ni abigarramientos, sino que están las cosas como él las presenció. Es la entrada del mariscal Forey, que fue el que finalmente venció Puebla y entró a México. Forey es el que está tenemos la figura principal con el pantalón rojo sobre el caballo blanco. Es una pintura, es un documento histórico al mismo tiempo que una buena pintura. A su derecha está el que después sería el mariscal el general Bazén, que después sería el jefe de todas las fuerzas de ocupación, y atrás con pantalón blanco está Juan Nepomuceno Almonte, que era el jefe supremo de las fuerzas conservadoras que apoyaron a la intervención. Hijo de Morelos. Más que salió lo contrario, porque Morelos fue de ideas muy avanzadas y Almonte era un conservador a ultranza. Morelos lo mandó a estudiar a Estados Unidos. Sí, sin saber el resultado. Bueno, tiene algunas cosas, como pintura no tiene defectos, pero sí algunas cosas inverosímiles, como es esto de estas mujeres indígenas que están arrojando flores al paso del ejército francés. Eso no podía ser, eso, bueno, a menos que el mismo Almonte les hubiera pagado, como ahora se acarrea la gente a los mítines políticos, ¿no? Que les hubieran pagado para que fueran a recibir con flores a un ejército invasor. Maestro, aquí se recibió el ejército francés con flores y con agua de colonia. Ay. En muchas ciudades se Sí. recibió con agua de colonia. Aquí en Durango. En Durango, sí, señor, se recibió con flores y agua de colonia. Claro, pero Agua perfumada. claro, suponemos que eran actos preparados por los elementos conservadores. Bueno, y quizás la mejor pintura de tema militar, un pintor muy académico, también estudió en Europa, era sordomudo, y entonces se fue a Europa a ver si se curaba y estudiar pintura. Entonces fue maestro de la academia, un excelente pintor. También pinta por encargo de Porfirio Díaz, porque lo que está pintando aquí es aquí lo ven, ahí está, es Porfirio Díaz en otra de sus hazañas así novelescas. Había sido capturado por segunda vez, se le capturó en Puebla, después se fugó. Eso ya era una hazaña heroica. Después se fue capturado, se fue a defender Oaxaca, fue capturado otra vez en Oaxaca. Como ya los franceses lo consideraban un personaje relevante, lo mandaron escoltado rumbo a la Ciudad de México. Al final se volvió a fugar, pero vaya, todo eso exaltaba mucho su figura de héroe militar y popular. Gedovius pinta con mucha minuciosidad, porque en las memorias que se publicaron poco después, las memorias de Porfirio Díaz, Díaz describe cómo se le mandó, ya considerado un personaje de novela, un personaje tipo de héroe, cómo se le mandó especialmente custodiado
dos líneas de soldados franceses, más bien por todo un destacamento francés. Y luego el grupo de soldados conservadores aliados a los franceses. Pero hay hasta cierta... Gedovius es un pintor tan hábil que hay hasta cierta expresión de malevolencia o perversión en este grupo de conservadores, puesto que Díaz en sus memorias les llama despectivamente ese grupo de cobardes traidores. Entonces Gedovius, que se basó en lo que decía Díaz, es lo que trata de expresar, por ejemplo, en este rostro. Además el paisaje es magnífico. Solamente, bueno, que Gedovius, aunque también está en esa transición del 19 al 20, pero no fue un pintor ni revolucionario ni nada de eso, fue un pintor muy académico. Pero en cuanto a calidad pictórica, yo creo que es la mejor pintura de tema militar que se hizo hasta entonces. Es Prisioneros de guerra conducidos por los franceses. Ese está en Chapultepec, en el Museo de Historia de Chapultepec, y es un cuadro grande, ha de ser como de 3 de alto por 6 de ancho. Y otra escena también, y también pintada por instrucciones de Porfirio Díaz. Esta es es otra versión de la batalla de Miahuatlán, en Oaxaca. Pero aquí es de notar una cosa. No se trataba tanto de ilustrar la batalla, casi no se ve la batalla. Al final, hasta por allá se ven unos soldaditos y algo de humo y una pieza de artillería, que es... Todo el interés de la pintura está en Porfirio Díaz, que está al centro con sus ayudantes. Esto está respondiendo, pues sí, a lo mismo. Díaz, el héroe, el ganador de la batalla, cuando que ni se toma en cuenta siquiera a los grupos combatientes. Es él sí bien pintado, un caballo magnífico, como el Bonaparte o el César, que es el mago de la guerra. Otra. Igual que esta, que es la batalla de... Es Miahuatlán también. Son los soldados mexicanos, el ejército mexicano, atacando a los franceses. Los franceses se parapetaron detrás de unas maguilleras. Era infantería y detrás de las maguilleras se protegían perfectamente, pero ya están en derrota. Lo notable es esto, hacer una lectura adecuada de esta pintura, porque más allá de la descripción de la batalla, más allá de la acción, también hay el deseo de exaltar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que está aquí a caballo, está encabezando la carga de la caballería mexicana, pero si se nota bien, si nos fijamos bien, él es el que, bueno, en primer lugar resalta el caballo blanco frente a todos los otros caballos, y luego es, además de que va a la cabeza, es el que lleva más impulso, el que está con más movimiento, el más dinámico. Los otros simplemente parece que lo siguen. Vuelve a ser la idea del héroe que gana la batalla.
la falsa idea de que las batallas las ganan los héroes y no la masa de soldados, ¿no? ¿Mande? Que en realidad en la cabeza de la forma la religión. Ahora yo creo que Arias le tocaron muchos problemas y lo resolvió perfectamente en su vida militar. Sí, bueno, pero a lo que me refiero es que el cuadro no fue pintado espontáneamente, sino por encargo. Por encargo de Díaz. No tengo nada, bueno, no me simpatiza Díaz, pero vaya, no le quiero restar méritos. Pero lo que quería decir es eso, sí, que una cosa es el artista que ha presenciado y pinta, y otra el que recibe instrucciones de pintar el triunfo de determinado, que hasta el mismo Napoleón lo hizo, el mismo Bonaparte. Bueno, de la secuela de litógrafos que asumieron ese papel de crítica social, pues culmina con José Guadalupe Posada, cronista de los fines del porfirismo y de los preámbulos de la revolución. Grabador con un fino sentido de crítica y de sátira, ¿no? Posada se aboca a los temas populares, a las clases populares, como se había hecho en muchas partes. Ya no es el objeto del arte, ya no es la cabeza, la figura importante, la figura del caudillo o del gobernante, sino el arte debe calar hasta la profundidad de los estratos sociales, hasta el pueblo. La historia se hace porque son las masas las que están viviendo y están dándole vitalidad e impulso. El historiador, vaya, debe, como el artista, o más bien el artista como el historiador, no deben ver la historia por encima, sino la historia en profundidad, y la forma de ello es acercarse a estas masas y a estas clases marginadas o populares. Entonces es todo lo que va a grabar, a representar Posada, no una escena de pulquería, ¿verdad? Con los típicos tarros, no sé si es cerveza o es pulque, ahí dice, con los típicos tarros de las catrinas y los tornillos que eran en los que se tomaba el pulque. ¿Le vendían a los niños, verdad? Pues suponemos que los niños los mandaban a comprar. Las calas. Sí, sabía yo por falta, que a lo mejor ahora resulta más sano que el agua. Otra. Y una de las maneras de recoger las tradiciones más arraigadas en lo popular mexicano es la representación de sus calaveras, ese culto que viene desde lo prehispánico, en que se manifiesta el carácter satírico, al mismo tiempo que alguna rebeldía del mexicano. Y Manilla, maestro. Manilla también, sí, y antes de él, sí. Lo que fueron las danzas de la muerte tétricas en la Europa medieval, en México se convierten en este humorismo agrio pero fino de jugar con la muerte. Está bailando un fandango ahí
con el arpa. O el trabajador, el obrero sufriente de los años de porfirismo, ¿no? Que parece que está reducido a hacer nada. Es una figura en la sombra, una figura anulada, una figura frustrada. Vaya, hay que sentir ese mensaje muy sutil que hay en estos grabados. No olvidemos que, y eso lo sostuvieron y lo han sostenido los artistas de vanguardia, el arte se ha adelantado a las revoluciones. La revolución de 1910 ya estaba hecha por artistas como Posada. Igual que en Rusia también, la revolución de Lenin ya la habían hecho otros artistas de vanguardia. Sí. En cambio aquí es distinta la manera de representar a un héroe a quien se quiere catalogar como de auténticamente popular. La misma sátira, la sátira en sí es una crítica social. En esto viene, hay una cosa, se me pasó, yo debía haber hablado también de lo que es la desacralización de los temas. Mientras en la pintura académica solamente se admitían como temas dignos de arte el hecho histórico, el retrato, el cuadro religioso, a partir del romanticismo y del realismo, todo objeto, por humilde e insignificante que sea, por vil o ruin que sea, puede convertirse en una obra de arte. Y el mayor ejemplo que podríamos citar siempre serían los zapatos rotos que pinta Van Gogh. Sí, para el arte se desacraliza, todo en la vida puede ser arte. Otra. Estas escenas de sabor, de superstición, pero que son muy propias del pueblo mexicano. ¿Estaba en algún acontecimiento, algún suceso? Sí, realmente esta no sé, pero muchas de los grabados de Posadas se refieren a noticias de la prensa de esa época. Una niña a la que se la está llevando el diablo. Pesadilla puede ser un castigo, ¿eh? La niñita tiene una cara terrible. De espanto. La niña está espantada. Eso también tiene el arte contemporáneo, que tiene más claves y más lecturas que el arte de otras épocas. Bueno, esto por ejemplo, esto fue un suceso que apareció en la prensa, los crímenes de la Bejarano, una arpía o una señora que martirizó a la niña, ¿no? Pero esto, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Es desenmascarar la falsa moral de una sociedad que se ostentaba como una sociedad próspera, aristocrática, progresista, y que trataba de ocultarlo, estos bajos fondos. Yo la veo como tarántula, pero en fin, puede ser una lacra. Sí. Es un político, es la retórica siempre trabajar en el carácter político. Alusión. Poder político.
claro, ya estamos ya en el mayor, el más sabroso de lo mexicano, ¿no? El humor de un pueblo oprimido, de un pueblo insatisfecho, de un pueblo engañado, en fin, pero que tiene algún escape y alguna manifestación, que es una forma de crítica también. No, creo que es la última o todavía. Es la última. Bueno, yo creo que mañana nos abocamos a la pintura con todas estas variantes de que hablé ahora. Mañana las veremos en diapositivas. Pues muchas gracias. Entonces mañana es... Todavía hay ejemplares, pero si a alguien le interesa, yo me informo y se los podría mandar. Es el hospital más antiguo del continente americano, fundado por Cortés. Solamente hay uno anterior en Santo Domingo, pero en toda América, en la parte continental, es el hospital más antiguo y además se conserva en gran parte. Luego he publicado cuatro tomos con los documentos de la Academia de San Carlos. Cada uno lleva una introducción y abarcan prácticamente todo el siglo XIX en lo que se refiere a la parte documental. O sea, toda la historia de la Academia en su archivo está tratada en estos 4 tomos. Estos sí hay en existencia para la venta. Después una crónica religiosa también que se llama Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano. Fue la historia de los carmelitas descalzos. Ahí aparecen algunos personajes muy importantes todavía por estudiar. Un escritor místico, por ejemplo, discípulo de San Juan de la Cruz, que vino a la Nueva España. Esa crónica también se publicó hace poco y sí se encuentra. Y yo hice la introducción y la paleografía, el estudio y la paleografía. Y bueno, otro es la pintura militar del siglo XIX. Ese lo publicó la Secretaría de la Defensa Nacional. Se consigue en la misma Secretaría de la Defensa. Tienen una librería o en los museos que la defensa tiene. Bueno, en México tiene 2. Y bueno, hasta ahí creo que. Otro libro sobre los conventos, los santos desiertos. Hay 2 en México, el del desierto de los Leones y el desierto de Tenancingo en el Estado de México, que son construcciones típicas carmelitas. Eso es lo que he publicado y si a alguien se interesa, pues se los podría conseguir. Excepto, repito, el Fray Andrés de San Miguel, que está agotado pero que se va a reeditar, y el Arcángel San Miguel en cuanto se reedite también. Bueno, dicho eso, vamos otra vez al curso Algunas cositas más sobre esta época de la academia, sobre la segunda mitad del 19, antes de empezar con las diapositivas. La
algunas cosas así generales. La enseñanza académica desde el principio siempre hizo énfasis en el dibujo. El buen estudiante, el buen pintor, salía formado después de haber estudiado muchas horas de dibujo. Ahora, o ya a partir del siglo XX, con la aparición del arte moderno, la relación parece que cambió. No es ya el dibujo, sino el color lo que permite valorar a la obra. El color tiene más fuerza expresiva que el dibujo, a partir repito, de los impresionistas y luego de las vanguardias. Pero en la enseñanza académica no, era el dibujo, la corrección del dibujo. En las academias no solamente se formaban artistas. Si vemos cuál fue el origen y la función de las academias, cuando empezaron a proliferar, cuando se fundó la de Madrid y luego como consecuencia de ella se funda la de nuestra de México, en las academias lo que se buscaba era preparar buenos artesanos. Claro, sí fomentar las bellas artes, pero también se procuraba formar buenos artesanos. Por eso se le dio tanta importancia al ejercicio del dibujo. Estábamos a fines del siglo XVIII, principios del XIX. La sociedad atravesaba, a escala mundial, la sociedad atravesaba por lo que llaman las formas precapitalistas de producción, el mercantilismo, la lucha por los mercados, pero todavía en la etapa de la manufactura. Y la idea entre la gente preparada y los gobernantes era llevar mejores manufacturas a los mercados para ganar los mercados. Y la mejor manufactura se podría lograr preparando artesanos en las academias. No era la idea de formar genios o hacer de todos pintores como un Delacroix o un José María Velasco aquí. Aparte de ellos, se procuraba que el trabajador o el obrero que iba a hacer carruajes, que iba a hacer biombos, que iba a hacer muebles, vajillas, supieran dibujar. Es decir, hay un fin eminentemente práctico que se perseguía al fundar las academias. Y eso dio resultados espectaculares en el caso de Francia, que ya desde el 18 se colocó a la cabeza de las economías europeas. Por eso no es de extrañar que aquí, cuando se habló de fundar la academia, una de las razones que más pesaron fue esa idea, que en la Nueva España, contando con la habilidad del mexicano, se podían formar muy buenos artesanos, diestros en el dibujo. Hay los dictámenes del fiscal de Real Hacienda, por ejemplo, que convenció al rey de que autorizara la academia, en que le dice que es tiempo de que en el mercado aquí ya no se compren
objetos hechos en Holanda o en Francia o en los estados alemanes, sino que aquí se pueden producir siempre y cuando se le dé instrucción a los jóvenes, a los jóvenes mexicanos, porque podría contarse con manufacturas tan buenas como las europeas y evitar esa fuga, casi emplea esos términos de un economista actual, evitar esa fuga de dinero que se ve al importar objetos de aquellos países. Así nos encontramos con que desde el principio la concurrencia a la academia era numerosa. Estamos acostumbrados a hablar de un puñado de artistas que destacan, pero hay años en que ingresaban 300 gentes a la Academia de San Carlos. Hay años en que se registran hasta 400 alumnos. Pero insisto, lo que pasa es que casi todos iban a aprender el dibujo. Tomaban los primeros años las clases de dibujo y ya aprendiendo a dibujar, pues salían al mercado de trabajo. Y solamente los que tenían ya la vocación o la chispa del arte se quedaban a hacer toda la carrera de pintor, de escultor o de arquitecto. Hasta que ya se fue separando más el campo y a finales del siglo XIX la Escuela de Artes y Oficios empezó a absorber a muchos artesanos que antes iban a la Academia de San Carlos. Otra cosa curiosa también es la asistencia de mujeres a la Academia. En principio no había ninguna limitación ni prohibición, pero encontramos registro de mujeres ya hasta el último tercio del XIX. Había señoritas o mujeres pintoras. En el Museo de San Carlos hubo una exposición hace unos años sobre pintoras del XIX, pero eran muchachas de buena posición social que podían permitirse el lujo de pagar clases particulares. Uno de los maestros que tenía más alumnas era Pelegrín Clavé, desde luego por ser extranjero y por sus buenas relaciones. Entonces él daba clases, pero particulares, lo cual limitaba también el campo de la pintura solamente a las mujeres de cierta posición social. Ya por ahí de 1870-75 empiezan a asistir alumnas como alumnas regulares a la academia, con algunas inhibiciones. Hay el caso de alguna alumna ya de fines de siglo, alguna alumna destacada, hace sus cursos, compite por la pensión, como era la finalidad de todos los alumnos, le dan la pensión y la pierde, porque se negó a tomar la clase del desnudo, porque se negó a asistir a la clase en que había que copiar del desnudo. Entonces, por ese prurito, esta alumna perdió la pensión. La copia, el dibujo se practicaba así, se copiaba de estampas, se copiaba
y se copiaba del natural, y se copiaba del desnudo. Entonces se pagaban en la academia modelos hombres siempre. Bueno, hombres al principio, los primeros decenios siempre eran modelos masculinos. Se contrataban, se les pagaba para que posaran y los alumnos aprendieran el dibujo anatómico, que es lo que esta alumna, creo que Otilia Rodríguez, se negó a tomar y prefirió perder la pensión antes de ponerse a copiar un cuerpo de hombre desnudo. Pero también empieza ya hacia la segunda mitad del siglo a copiarse el desnudo femenino, con algunas prevenciones. Por ejemplo, las modelos que iban a posar tenían que ir acompañadas siempre de algún familiar. No se podían desnudar solas, tenía que acompañarlas siempre alguien de la familia. Otra anécdota curiosa es la que le sucedió al pintor Antonio Fabrés, un pintor contratado en 1902, catalán, contratado para que viniera a impartir o a renovar la academia, a darle nueva vitalidad. Fabrés trajo una colección muy grande de trajes. Él había estudiado en Roma. Él era lo que se llama el artista pompier. Sus cuadros eran cuadros muy decorativos, llenos de objetos vistosos, preciosos, con mucho ropaje, y trajo su colección de trajes. Y aquí hay un documento en el que Fabrés se queja contra el director de la academia y le reclama porque le dice que los modelos que habían contratado estaban tan mugrosos que le habían echado a perder sus trajes. Y es que muchas veces no había suficientes modelos y los mismos alumnos contrataban cargadores del barrio de la Merced o gente así que les cobraban más barato. Entonces Fabrés pone una queja porque le habían dejado los trajes ya tan malolientes que quedaban inservibles. Pero en fin, esos eran los principios, el dibujo de la estampa, dibujo del natural, el dibujo anatómico. La clase de dibujo anatómico la tomaban también sobre cadáveres en la escuela de medicina. Había un convenio entre las dos instituciones. Y ya el que quería, hasta ahí era la preparación general en los primeros años. Ya el que quería hacer la larga carrera de pintor o de escultor se quedaba a los cursos superiores siguientes, según el caso, ya se le enseñaba ya a copiar para dominar el color, o a hacer composiciones, o a modelar en el caso de los escultores. Bueno, hablábamos los planes de estudio. En general, desde la fundación de la academia se mantuvo la misma división en las 4 ramas: pintura, escultura, grabado y arquitectura. Y no variaron mucho, no hubo grandes cambios, sino ya hasta finales de siglo, en que se introdujeron métodos nuevos, pero la enseñanza seguía siendo la misma. El maestro que daba una clase
enseñaba dibujo o copia de color, en fin. Las pensiones, ya fuera para la manutención dentro de la academia o la pensión a Europa, que era la más codiciada, mediante concurso siempre. Y las exposiciones, a partir de 1852, cada 2 años, a veces se interrumpían, pero se volvían a hacer exposiciones en las cuales los exhibían sus obras los alumnos. Las obras muy buenas las compraba la misma academia, o se abría una suscripción y se sorteaban. Mucha de la obra que se produjo pasó así a colecciones particulares, otra quedó en la misma academia. Y no solamente exponían los alumnos de la academia, con el tiempo se abrió otra sección para que pudieran exponer pintores que no eran de la academia, pintores o bien que habían venido extranjeros o pintores del interior de la República. Entonces se hacían salones y la gente iba, compraba la suscripción y se hacía acreedora a algún premio. En 1898 ya se realizó una exposición de carácter internacional, porque se invitó también a participar a pintores españoles. Son alrededor de 100 pinturas las que mandaron los pintores españoles a esta exposición. ¿En qué años? 1898. Las escuelas de la escuela de Valencia, por ejemplo, una escuela de costumbrista, de paisajista, envió mucha obra. Era la época de Zuloaga y Sorolla, discípulos tanto de Zuloaga como de Sorolla, que eran muy admirados aquí. Mandaron obras y se vendieron bastantes, aunque casi todas quedaron en colecciones particulares, y alguna que otra que se conserva en el Museo de San Carlos. Y después, en 1910, se realiza otra exposición internacional. O sea, hay 2 exposiciones internacionales, los demás eran exposiciones nacionales. Bueno, ayer les decía que pues ya dentro de la gama de posibilidades que se abren para el artista mexicano, aparece el género de historia, el religioso, la pintura militar, el costumbrismo, el paisaje y el tema romántico. Vamos a ir viendo ahora transparencias para ilustrar todos estos géneros. Entonces, ahora sí, por favor, apagamos la luz y empezamos a pasar las transparencias. Ahora, desde luego, la influencia más presente sigue siendo el academismo. Pellegrin Clavé vino a enseñar lo que él había aprendido en Roma. Es una mezcla de neoclasicismo con un poco de pintura de los nazarenos,
pero siempre dentro de esa línea neoclasicista. Pellegrín Clavet tuvo influencia decisiva sobre todos sus alumnos. Cuando Clavet se fue, estuvo bastantes años, desde 46 hasta 67. Pellegrín Clavet simpatizaba más con el sistema conservador, y cuando Juárez asumió la presidencia, Clavet se fue. No lo expulsaron, nada de eso. Pero cuando Juárez restableció el gobierno constitucional, les aplicó a todos los empleados, en los cuales incluía a los profesores de la academia, les aplicó una sanción por haber colaborado con el imperio. Esa sanción era según la culpa de cada uno. En la academia hubo profesores que uno había sido ministro de Maximiliano, fue expulsado. Son como 3 los que sí fueron expulsados. A los demás se les exigió solamente que juraran respetar la Constitución de 57. Es decir, se les otorgó el indulto para que siguieran trabajando en la academia. Los extranjeros fueron más renuentes. Los extranjeros alegaban que por ser extranjeros no podían mezclarse en cuestiones políticas, pero para conservar el empleo de profesores, tanto Clavet como Landesio, que eran los que quedaban, tuvieron que jurar la Constitución 57. Se quedaron, pero en 68 Clavet se fue. Sus clases fueron ocupadas por sus discípulos más, no los mejores, pero sí los más fieles a su estilo, que fueron Salomé Pina y Santiago Rebull. Salomé Pina continuó la misma línea académica de Clavet. Salomé Pina fue un alumno muy sobresaliente. Él ganó una pensión de muchos años a Europa y fue llamado para ocupar el cargo que quedaba vacante con la renuncia de Clavet. Ya como profesor de pintura aquí, parece que se fue apagando. No tiene una producción sobresaliente. Lo mejor que hizo, lo hizo como alumno. Fue hasta cierto punto el problema o la tragedia de algunos pensionados que regresaban y se dedicaban a dar clases. Y entonces su parte creativa quedó relegada. De Salomé Pina es esta pintura que es San Carlos Borromeo. San Carlos, además protector de la academia, el santo patrón de la academia. San Carlos Borromeo fue, además de célebre por su bondad, como se ve aquí, fue protector de las bellas artes. Por esa razón, pues es un personaje que se relacionaba mucho con la academia de San Carlos. Es un cuadro compuesto a la manera clásica, a la manera tradicional, con un espacio, es decir, un arco que se abre para dar la profundidad fuera de la estancia donde San Carlos socorre a los pobres. Pasamos. Estas están la mayor parte de la pintura académica ha sido reunida en el Munal. Es la escena religiosa, Abraham e Isaac. Abraham que conduce a Isaac al sacrificio cuando oye la voz de Dios que le exige una prueba
de obediencia, y Abraham va dispuesto a sacrificar a Isaac. Lleva la mano en la espada porque le iba a dar muerte. Era la prueba de obediencia a la que Dios le sometía, y el muchacho inocente va cargando un haz de leña sin saber lo que le esperaba, ¿no? ¿Se puede decir que la influencia de los nazarenos es básicamente en cuanto a la temática mística, espiritual, más que nada, pero el estilo es la técnica? En cuanto a la temática y en cuanto también al empleo de tonos de color suaves. Quizás más la temática, sí, porque si vemos las pinturas de los nazarenos son de... ¿vale? Negaba todo lo mitológico, era toda la vuelta al paganismo. Sí, es el tema exclusivamente religioso. Es lo que ellos decían, acabar con las obscenidades del barroco, algo así. Entonces la vuelta a los temas, pero tratados además con una gran sencillez y un color nada exaltado, sino un color tenue o tierno. Pasamos a la siguiente. El otro discípulo de Clavé, que también pasó a ocupar sus clases, fue Santiago Rebull. Igual que Pina, estuvo pensionado muchos años en Europa. Santiago Rebull. Desgraciadamente la mejor obra de Rebull no la pude conseguir. Es una pintura que creo que se vendió a una colección norteamericana. Estuvo en México hace unos 10 años o 12 que se vendió, que fue La muerte de Marat. Existen muchas, bueno, la conocemos en reproducciones y todo, pero era la mejor obra de Rebull, que ya no está en México. Ya la vimos. La vimos aquí. La vieron en transparencia. Vimos la diapositiva. Sí. Es una composición mucho más amplia, más completo que la de David. Sí. Porque la de David no se ve el puñal ni calota cordal, y en esta de Rebull está todo, ¿verdad? El acontecimiento, el suceso. Sí, hay un contraste entre el momento que escogió David, que es ya la calma, ha pasado ya el momento álgido, el momento más emotivo, y David está ahí en pleno reposo. Es un cuadro muy clásico el de David. Y Rebull escoge exactamente el momento de la agonía de Marat. Sí, está el puñal, está todo. Bueno, pues Rebull tiene entre otras obras el retrato de Maximiliano, un retrato que le gustó tanto a Maximiliano, y que después de la muerte de Maximiliano él ya lo había remitido a Europa. Aquí hay un discípulo de Rebull, que fue Joaquín Ramírez, que hizo una copia que está en el castillo de Chapultepec, pero es uno de los mejores retratos que se hicieron de Maximiliano. Rebull también decoró por petición de Maximiliano el castillo de Chapultepec con su serie de bacantes. O sea, fue un pintor que gustó a Maximiliano. Otra por favor. Es la misma escena, es Abraham e Isaac, en el momento en que le van a dar muerte al muchacho Isaac. Sería también de esa misma escuela o esa misma influencia de la pintura nazarena, que aunque diluida, pero llega a través de Clavé.
la mesura en las entonaciones, en los colores. Además, claro, del tema místico pero suavizado. No nada violento, sino bastante atemperado. Otra, ¿no? Y la muerte de Abel, otro cuadro en que se hace patente la influencia académica. El cuerpo de Caín que huye haciendo una diagonal, ¿no? para dividir el cuadro en dos secciones equivalentes, y el estudio anatómico, que esto solamente se podía aprender a raíz de que se implantó la enseñanza de la clase de anatomía de las formas, y que se hacía, repito, sobre el cadáver mismo en las aulas de la escuela de medicina. Otra, por favor. Ahora, por una falta de comunicación con la maestra Julieta Ortiz, yo pensé que ella iba a dar a Velasco, entonces de Velasco pues no traje diapositivas. He traído unas con discípulos de Velasco. La escuela de paisaje que formó Landesio produjo 5 o 6 magníficos paisajistas. Al final Velasco los opacó a todos por su calidad y por su longevidad, vivió más que todos y produjo muchísimo más. Pero los demás discípulos de Landesio son también excelentes paisajistas. La diapositiva es mala, pero la obra es buena, es de Luis Coto Maldonado, que en muchos aspectos fue el rival de Velasco. Entre los dos, Landesio tenía que escoger a su sucesor y se decidió por Velasco. Pero Luis Coto, un pintor de Toluca, es también un paisajista que mezcla el paisaje con el género histórico. Esta es la batalla del Monte de las Cruces, cuando Hidalgo está arengando a las tropas a emprender el avance final sobre la Ciudad de México. Ahí está Hidalgo con la bandera y sus ayudantes exhortando al ejército insurgente a dar la batalla final. Otra, por favor. De Luis Coto también esto que tenía la novedad de introducir ya lo moderno, el ferrocarril, también lo hace Velasco. Pero dentro del paisaje, lo moderno incorporándose al paisaje. Entrábamos ya en la época de lo que se consideraba el símbolo del progreso, que era la máquina de vapor. ¿Cómo se llama ese cuadro, disculpe? Inauguración del ferrocarril. Otra, por favor. Otro ferrocarril, esta vez ante la antigua Basílica de Guadalupe, el edificio de Pedro de Arrieta todavía. Está al fondo la antigua iglesia y el ferrocarril que iba de la ciudad a la villa entonces. Esto es en la década de los 60, más o menos.
Pero está completo el edificio de Arrieta y el paisaje, el ambiente todavía captado como el ambiente campestre, como el que se alejaba de la Ciudad de México, que ahora que acabaría absorbiendo todo esto. Es un paisaje fiel por los otros templos. Luis Coto intentó sustituir a Landesio, porque Landesio también estaba mal con el gobierno liberal. A Landesio lo cesaron durante una temporada porque no quería jurar las leyes de reforma. Entonces Luis Coto pidió que le dieran a él la clase de paisaje. Pero los profesores de la academia apoyaron a Landesio y el gobierno Juárez, el gobierno juarista, accedió a dejar a Landesio al frente de su clase. Otra, por favor. Dentro del paisaje, también el paisaje urbano, que son los portales de Toluca del mismo Luis Coto. Coto era de allá de Toluca. Están los portales exactamente como se conservan hasta ahora. Pasamos otra. Este es Santo Domingo. Si seguimos dentro del paisaje urbano, el portal y la iglesia de Santo Domingo en México, la plaza de Santo Domingo todavía cerrada por una barda que después se tiró. La escena del todavía la ciudad poco poblada, algunos tipos ya que había tratado Linati, que empiezan a hacer tema del costumbrismo, como es el aguador, que llevaba en esos grandes vasijas el agua, y que era la forma en que se surtía de agua a la gente. Solamente las casas muy ricas o los palacios tenían sus propios conductos de agua. Otra. Coto es, repito, esencialmente paisajista, pero a veces también por señalamientos de los maestros que ejecutaban otros temas, como este tema histórico. La diapositiva está mal tomada, pero este es un pasaje de la historia de Nezahualcóyotl. Hay una rebelión contra Nezahualcóyotl, entonces los súbditos quieren matarlo y él huye de Texcoco. Sin embargo, es el tema histórico, pero no deja de reflejarse el interés del pintor siempre por el paisaje. La siguiente. Ahora, este es excelente, esta pintura. Es de otro de los compañeros de Velasco, un pintor mucho menos conocido, Carlos Rivera. El título es Pórfidos del Tepeyac, o Rocas del Tepeyac. Pero la habilidad de Rivera para captar la luz, ¿qué es lo que hace a un buen paisajista? Captar la luz en el momento que rebota sobre la superficie dura del granito de la piedra. La luminosidad, además de los detalles, se ve hasta una cascabel que está ahí en el camino. Quizás Rivera aprendió de Velasco, eran condiscípulos, pero la forma de tratar estas rocas está también en Velasco.
Sí, probablemente Rivera lo aprendió de Velasco. El aire también, la atmósfera de Velasco. Y el aire, la perspectiva atmosférica. Urban. Otra. Sí. Del mismo Carlos Rivera, esto que sería a la vez un testimonio histórico, porque es de un edificio que desapareció, el antiguo Hospital Real. El patio del Hospital Real, que estuvo en el pleno centro de la Ciudad de México, aquí ya convertido en vecindad, después de las leyes de desamortización de Miguel Lerdo de Tejada, muchos edificios religiosos fueron enajenados y convertidos en vecindades, como se ve aquí, hasta un caballo están entrenando ahí en el patio de lo que fue el hospital, y lo típico de las vecindades, el mecate con la ropa lavada ahí secándose. También de Carlos Rivera. Sí, la hora del atardecer que va marcando esas sombras sobre la piedra del patio. Otro pintor mucho menos conocido, pero del mismo grupo, que fue Agustín Ilizaliturri. Pintó poco, se conoce poco de él. Este es el patio de las Vizcaínas. Es uno de los patios de Vizcaínas. También del género del paisaje urbano. Y convertido también ya para entonces en una vecindad, ¿no? Con los niños jugando ahí y la gente platicando y dándole ya otra función al edificio. Entonces sí se aprendía, sí se sabía pintar. Quizá el único defecto en la historia de la academia fue la falta de más originalidad y creatividad. Pero dentro de su línea o de su género, que actualmente se está revalorando de lo académico, la academia nuestra dejó muy buena cosecha. Pasamos a otro. Ya de finales de siglo hay otro paisajista que es Cleofas Almanza.